El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, qué gusto amigos del Personaje del Viernes en este programa especial, en un fin de semana futbolístico, un fin de semana en el que Ecuador, nuestra selección y todas las selecciones de Sudamérica están participando en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, que será el próximo año, en noviembre del 2022. Si es que la pandemia nos lo permite. Ojalá que sí. Estos partidos que se van a jugar o que se están jugando durante estos días son los que tocaban en el mes de marzo, pero justamente por temas del COVID y otros no se pudieron dar. Tenemos un invitado muy querido por nosotros, por los ecuatorianos, el profesor Luis Fernando Suárez Guzmán. Ustedes se acuerdan del profesor Suárez, que es el técnico que ha tenido más éxitos con una selección ecuatoriana de fútbol, llegando hasta los octavos de final de un mundial, como fue en el 2006. El profesor Luis Fernando Suárez, desde Bucaramanga, ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, profe Suárez? Gracias por estar con nosotros en el Personaje del Viernes en Atalaya. No, a ustedes muy amables por la invitación. Un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando. No teníamos su contacto y hacemos breve historia. Ayer lo llamé a Francisco el Tinto Acosta, que pues amigo de todos nosotros, y me dijo, yo tengo el contacto para ver si abro con el profesor Fernando, y me llamó, usted muy gentil ha accedido, y nos contó lo que habíamos también seguido por las redes sociales, que está usted dirigiendo al Atlético Bucaramanga en Bucaramanga. ¿Es correcto, no? Sí, señor. Es una provincia o un departamento que le decimos acá en Colombia, que queda en el norte del país, muy cercano, relativamente cerca a la frontera con Venezuela. La capital la provincia o el departamento se llama Santander del Sur. Santander. Y la capital es Bucaramanga. Estoy yo aquí dirigiendo un equipo de primera categoría que se llama Atlético Bucaramanga. Veía hace poco o mejor dicho, ayer revisando una entrevista suya que daba al diario El Espectador ya hace algún tiempo, y le preguntaba dicho diario las fortalezas de los jugadores ecuatorianos y en relación a los colombianos. Y me parece muy interesante lo que usted decía, que hay una característica especial, son muy potentes. En la parte física, sí. El ecuatoriano tiene esa cualidad, tiene una fortaleza física y en la potencia son bastante buenos. Bueno, un poco todo lo que es la mezcla de la raza blanca con la raza indígena, con la raza negra. Te da esa posibilidad de
de crearlo. Bueno, la situación, por ejemplo, que determinadamente es muy bueno mirarlo desde el punto de vista sociológico y cómo eso se puede manejar en un equipo. Bueno, en Ecuador hay dos clases de negros, el negro del Chota, el negro de la costa. De Esmeraldas y de la Costa. Y se vuelve una mezcla importantísima, interesante como para poderla aprovechar a nivel de fútbol. Después, el desarrollo que ha tenido el fútbol durante muchísimos años ha sido tan considerable que lógicamente hoy ve uno con mucha alegría toda esta respuesta que se ha tenido en este inicio de esta eliminatoria por parte de la selección ecuatoriana. Claro, aquí me parece interesante, bueno, usted dice que ha sido un desarrollo sideral, gigante, el que han tenido los jugadores ecuatorianos y que lograron entender el tema de las propuestas tácticas. Antes les costaba y ahora son mucho más aplicados y bueno, la experiencia internacional indudablemente. Ahora, pues tenemos a la mayoría de los seleccionados jugando afuera, lo cual les da otro roce, profesor. Ha sido un desarrollo, creo que ha sido bastante bueno y ha tenido, pues lógicamente, sus más y sus menos. Es una situación lógica, pero que esto viene creciendo, o el desarrollo del futbolista ecuatoriano y del fútbol ecuatoriano se da desde la época cuando me parece que muy acertadamente contrataron a Dusan. Que Dusan me parece que fue el origen de todo esto, porque empezó con un grupo a hacer cosas diferentes a las que normalmente se hacían. Empezó a armar equipos y empezó a trabajar mucho la técnica. Y me parece que poco a poco el desarrollo técnico del futbolista ecuatoriano, sumado a esa potencia que hablamos en la parte física, dio como para que se tuviera ya una respuesta interesante por allá en el preolímpico del 92, si mal no estoy. En Paraguay, 92 en Paraguay, me parece, sí. Ahí Ecuador me parece que ya mostró algo distinto. Luego se da una situación en la cual ya, bueno, llega Francisco Maturana. A mí me toca esa primera, cuando llegó Maturana, ser el asistente de Francisco, y ya empezamos a agregarle cosas a lo que Dusan había hecho. Ya se hablaba más de propuestas tácticas y el equipo me parece que fue tomando mucho orden en la parte táctica, agregado a eso a lo que ya se tenía impuesto, o que ya se había aprendido por parte de Dusan Draskovic. Luego llega Hernán Gómez. Hernán Gómez le pone algo que tiene él en su forma de ser, que es la parte mental. Es alguien que me parece que... gran motivador, ¿no? No solamente eso, pero sí, se podría hablar de motivación, pero también es de poner a la gente a pensar de alguna manera en cómo deben entregarse por un país, y creo que un poco por esa razón se da esa primera clasificación a un mundial. Luego, lo que me toca a mí en el 2006 o el 2004, cuando lo tomo, es como hacer un primer recambio, que era necesario también hacerlo, pero sin cambiar nada del pensamiento que ya estaba agregado a todo lo que es a todo lo que había hecho Dusan, y había hecho Pacho y había hecho Hernán. Luego hay un pequeño bache que es normal que se dé, porque no se da, porque tienen que dar los cambios de generación. Por esa razón de pronto no se clasifica al siguiente mundial. Luego llega Reinaldo y ya toma un nuevo equipo, pero ya con los mismos pensamientos de antes. Y hoy es como si quiere, una tercera generación, pero una tercera generación llena de un montón de cosas que tienen mucho de lo de Dusan, pero que ya está en el cuerpo de cada uno de los jugadores, y donde demuestran unos chicos que por la situación esta de que ya son más internacionales, ya no tienen tanto temor en determinado momento de afrontar lo que pueden afrontar. O sea que me parece que es una evolución muy interesante.
Antes lo tenían que hacer muchos veteranos. Hoy estos muchachos tan jóvenes y responder de esa manera, me parece que habla a las claras muy bien de que el desarrollo del fútbol ecuatoriano es muy grande y que ya es mucho más complejo y mucho más integral. Ustedes en Colombia también tuvieron la llegada, porque eso recuerdo haberlo escuchado mucho, de entrenadores yugoslavos. No sé si fue al finales de los 70 o inicios de los 80, pero que también generaron un importante cambio, como ocurrió acá con Dusan Drašković a finales de la década de los 80, fue lo de Dusan, ¿no? Esa metodología y ese cambio en el tema del biotipo también ocurrió en Colombia. Pero no es tanto el biotipo. Yo creo que lo más importante de los yugoslavos, y es algo que es importante resaltarlo, cuando existe, pues cuando ahora ya se atomizó, ¿no? Yugoslavia, ahora son un montón de países. Sí, así es. Pero lo más interesante de Yugoslavia era la parte técnica. Bueno, hubo un tiempo en que tuvieron, por ejemplo, le decían el Pele Blanco, Sekularac, incluso jugó por acá por Colombia. Era un jugador que técnicamente estaba... Sekularac. Dragoslav Sekularac se llamaba. Yeah. Estuvo en un mundial, no recuerdo cuál, pero creo que las características del yugoslavo, y lo decían eran casi como, Yugoslavia era como un equipo suramericano que jugaba en Europa, porque eran muy técnicos. Y los entrenadores, por lo general, los de Estrella Roja, los del Sarajevo, eran personas que buscaban mucho trabajar en la técnica. Entonces aquí sí, es cierto, llegaron 3 o 4 técnicos, incluso tuvimos entrenadores de la selección Colombia, yugoslavos, y que un poco hablaban sobre eso, la técnica, de cómo trabajar la fundamentación. O sea que lo más importante del yugoslavo, lo más importante de todos esos que llegaron a Ecuador o que llegaron a Colombia, es que empezaron a hablar mucho de fundamentación técnica. Y aquí tuvieron, creo que lo más importante es que tenían como la mata para poderlo lograr. Porque si hay una condición que tiene el suramericano, es eso, de que tiene talento. Claro, después tiene talento. Buscar de alguna manera estar podándolo o estar arreglando cositas para que sea mejor en la parte técnica. Interesantísimo lo que usted dice, porque claro, uno piensa, yugoslavo es la parte física, piensan en la parte física y no es así, ¿no? No. Los que tuvimos acá en Colombia y los que estuvieron en Ecuador pensaban mucho más en la parte técnica, porque no fue solamente Dusan. También, bueno, ahí si mi memoria no me acuerdo, el compañero de Dusan, que también después llegó. Dragan Miranovic. Dragan, si uno veía jugar a Dragan, porque a mí me tocó ver 2 o 3 entrenamientos y Dragan se ponía a jugar fútbol jugaba y jugaba el equipo. Y jugaba mejor que cualquiera. Dragan era técnicamente de las personas que yo vi que técnicamente era súper dotado. O sea que me parece que eso un poco dice mucho de lo que nos pudieron enseñar ellos. Yo creo que fue importante el legado que ellos dejaron en la parte técnica. Estoy viendo a propósito de Dragan Sekularac, que jugó primero en Independiente Santa Fe en el año 69, luego en el 71 Dragoslav, como decía usted. Dragoslav Sekularac. Sekularac, ya, mira, no son fáciles los nombres. No. Luego en Millonarios y luego pasó al Bucaramanga, al Atlético. Y llegó ya viejo, llegó ya pues terminando sus años, pero cuando estuvo representando el país, así lo llamaron, el Pelé Blanco. El Pelé Blanco. Yugoslavia tiene en su historia jugadores de muy buena calidad, pero técnicamente de verdad con
con una historia o con una riqueza técnica espectacular. En ese sentido, sobre todo la parte de Europa Oriental tiene esa condición. Los rumanos también, por ejemplo, Los rumanos. tienen esa condición Como Hagi, técnica. ¿no? Como Hagi que Más o le menos. decían, sí, claro, el Pelé de los Eh, Cárpatos o el Maradona de los Cárpatos, le decían. Maradona de los Cárpatos. Los O sea Cárpatos. que sí, Europa Oriental tiene eso, que me parece que es muy parecido a lo que nosotros tenemos. Mucho talento técnico. En el último mundial de fútbol, Croacia, que era parte de Yugoslavia, pues vimos, ¿no? La actuación que tuvo y las figuras que tiene en grandes equipos del mundo. Exactamente. Yo creo que es importante tener en cuenta todo eso. Al final el fútbol es una mezcla de un montón de cosas. Bueno, yo por ejemplo le mencioné hoy la mezcla de los dos clases de negros de Ecuador y culturalmente Ajá, me parece que eso es hermoso y yo claro. creo que al final es un poco tener que, cuando se habla de fútbol no se habla solamente de alguien que tenga un buen dominio de la pelota, sino, y sobre todo cuando se habla de fútbol de un país, de la selección, se habla también de una cultura, se habla de una forma de pensar y en eso está reflejado mucho cuando se consiguen cosas importantes y une mucho el país. Bueno, así como, por ejemplo, Ecuador son, en términos generales, dos historias, uno de la sierra, el otro de la costa, y cuando en determinado momento hay situaciones anómalas, siempre va a haber como muchas cosas en contra. También hay situaciones en las cuales gente de las mismas regiones se unen para conseguir cosas y el fútbol es uno de los donde más se puede lograr eso, donde más se puede unir a un país es cuando gente de una región juega bien y cuando gente de otra región juega bien y hacen cosas maravillosas como por ejemplo lo están haciendo estos chicos ahora en estas eliminatorias. Claro que sí, nos tienen muy ilusionados. Y por eso también es un gusto poder hablar con el profesor Luis Fernando Suárez, a quien le tenemos, como decías, tanto simpatía, buenos recuerdos, afecto, por habernos dado a Ecuador las alegrías en el Mundial, en las eliminatorias primero, en 2006, en el Mundial de 2006, pero también en la Copa América del año 97, que lo recordamos en Bolivia, que no pudo ir Francisco Pacho Maturana, y usted fue el entrenador de la selección, y es la única vez que Ecuador ha salido sin derrotas, ¿no? de una Copa América. Y era una gran selección de jugadores de muy buena capacidad. La verdad es que creo que merecían haber ido a un mundial también. Eso ahí de pronto le queda a uno la sensación de que los Capurro, los Holger. tenían que, muchos que estaban ahí, tenían que haber estado en el mundial porque eran grandísimos jugadores. Esa eliminatoria del 98 fue muy, muy bonita. Nosotros perdimos de pronto la posibilidad de clasificar por ahí en un partido que se perdió de local, pero se hizo cosas muy bonitas y me parece que lo merecían. Los jugadores de esa generación, que fueron los que empezaron, fueron los que empezaron como a hacer el cambio, creo que merecían mucho Claro. más. Yo creo que lo más importante es hoy recordarlos con el cariño verdadero, que ellos fueron los que les tocó, no sé, en la selva abrir con un machete todas las cosas totalmente diferentes, abrir el camino, hacer el camino. Y eso me parece que es importante. Hoy me parece que hay que resaltarlos. Los Tenorio, los Capurro. Byron Bueno, Tenorio, ¿no? todos, sí, Byron Todos. y Montaño también estaba, ¿no? Alberto Alberto Montaño, Montaño. Pestañita, por ejemplo, también. Pestañita, Morales, fallecido No, ahora. exacto. O sea que a todos esos jugadores yo creo que hay que recordarlos con muchísimo cariño y hay que hacerle un homenaje, porque lo de hoy, lo que se presenta hoy con esta selección, básicamente es producto de lo que ellos hicieron antes. Empezaron a mostrar un camino diferente. Usted fue, mejor dicho, jugó profesionalmente con el Atlético Nacional de Medellín, que es en su tierra, el equipo tan querido y popular en toda Antioquia y en Colombia, digamos, que marcó una era, además, el Atlético Nacional de Medellín. En su época,
de futbolista le tocó compartir con, por ejemplo, con otros entrenadores que luego pasaron a ser entrenadores? Yo estuve en una época donde me parece que donde aprendí mucho. Me pareció, yo creo que en una generación que era como, también cuando hablé ahora de esa generación de jugadores ecuatorianos, un poco pienso también en la época nuestra, la época de los 80, 90. Sí. En Colombia, por lo general, la mayoría de los técnicos eran extranjeros y la mayoría de los jugadores buenos eran todos extranjeros y no se mostraban mucho. Yo creo que un poco la época del 80, cuando Gabriel Ochoa Uribe, cuando Francisco Maturana, fueron los que empezaron como a hacer cosas distintas. Y los jugadores que están en esa época, a mí me tocó un equipo que era lleno de jugadores que eran demasiado inteligentes. Yo jugaba en Atlético Nacional, ese equipo quedó campeón de la Copa Libertadores de América en 1989. Fue la primera vez que un equipo colombiano quedó campeón de una Copa Libertadores. Pero no solamente fue por eso. La primera vez que un equipo del Pacífico también, es cierto, totalmente rompió cierto. esa tradición. Exacto. Y dentro de lo que uno veía era de qué manera, por ejemplo, Colombia podía cambiar después de eso. La última vez que había quedado había dado un mundial, Colombia había sido en Chile en 1962. Bueno, lo del 89, cuando se clasificó, cuando quedó campeón, ese equipo fue la base para que Colombia volviera nuevamente a un mundial, el mundial de 1990. Ahí cambió todo. Y en esa época eran todos esos jugadores terminaron siendo muy buenos entrenadores de fútbol. Y ahí como que ya empezaron como que a mostrarse más los entrenadores colombianos. Antes no se mostraban tanto. Hubo una situación en la cual el fútbol colombiano dejó de ser, o lo que se jugaba aquí era más prestado por los argentinos, prestado por los uruguayos. Ya empezó a ser como más local, más colombiano. Bueno, un poco el que hizo todo eso, el gestor de toda esa situación, fue Francisco Maturana con la Copa Libertadores y después con la clasificación al Mundial del 90. Claro, que fue inolvidable. En esas eliminatorias del año 89, recuerdo haber ido por Radio Atalaya a Barranquilla, donde Ecuador perdió nítidamente frente a Colombia, y ya era arquero de Ecuador Pestañita Morales en el 89. Estuvimos ahí y jugaba todavía Redín y el Iguarán, pues Freddy Rincón estaba empezando, el pibe Valderrama, todo eso. Realmente había Leonel Álvarez, etcétera. Había una diferencia entre el desarrollo que había tenido Colombia con el de Ecuador. Usted jugó hasta el 89 en el Atlético Nacional, ¿no? Como defensa central. Jugué como defensa central y después terminó como un volante 5, un volante de recuperador. Esas fueron mis dos posiciones cuando estuve jugando fútbol profesional, sí. ¿Y cuál prefería de las dos posiciones? No, creo que eran muy parecidas las dos. A todos tenía que acomodarse, eran básicamente defensivos, o sea que yo era más bien utilitario, creo que un poco en esa época era se marcaban mucho esas diferencias. Bueno, había como que el defensa y sobre todo los defensas centrales, los volantes de recuperación eran básicamente defensivos. No es como ahora que tiene una evolución distinta, la evolución ha sido muy grande respecto a esas posiciones. La posición del volante 5 ahora es no solamente de recuperar la pelota, sino también generar juego. Bueno, ha cambiado mucho. En esa época era más de un corte defensivo. O sea, yo cumplía básicamente con eso. En defensa central o volante de contención, hacía el corte defensivo y pues después era casi que entregarle la pelota al creativo y no más. Esperaba cuando se perdiera la pelota como para volver a trabajar en defensa. Eso es lo que ha evolucionado y mucho en el fútbol, ¿no? Vamos a ir a la pausa, pero antes le quería preguntar, el Atlético Nacional era base de la selección de Colombia.
Fue la base en esa época, sí, Sí. fue la base. ¿Había unas divisiones inferiores? ¿Se trabajaba o no tanto? No, claro que sí, claro. Sí, Había divisiones menores ya. En esa época me parece que pues todavía estaba claro respecto a de qué manera se debería trabajar siempre a nivel de la base. Yo creo que es importante. O sea que sí, sí habían divisiones menores. claro, eso es clave. Acá en Ecuador nos demoramos en desarrollar el tema de las divisiones menores. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes. Está el profesor Luis Fernando Suárez, nos atiende desde Bucaramanga. Amigos de Atalaya que nos siguen a través del Facebook, Radio Atalaya C80M, también de nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya TV. Y en nuestras redes sociales, Instagram, también el Twitter y lógicamente nuestra página web. Regresamos inmediatamente. Gracias a todos los que nos siguen en el personaje del viernes. A propósito de este programa que se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana se reprisa y el domingo a las 7 de la mañana también su reprise. Usted me comentaba que están trabajando en Colombia, en Bucaramanga, a dos jornadas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay entrenadores que les gusta hacer 2 jornadas, otros una jornada, o depende de la época del equipo? No, eso depende de lo que se esté trabajando. Yo hoy estoy en una época de pretemporada. El equipo está preparándose para el próximo torneo, que esperemos que empiece en julio. Y estoy haciendo, pues, lógicamente, unos trabajos donde hay una exigencia mayor. Por lo general, por las tardes, yo siempre busco hacer trabajos individuales por puestos, hacer trabajos específicos. Entonces, a veces ni siquiera entreno con todo el grupo, entreno con una parte del grupo por las tardes para hacer algunos por puestos, por ejemplo, la parte defensiva, los defensas los trabajo un día, los volantes los trabajo otro día, los delanteros, los extremos los trabajo otro día y hago trabajos específicos individuales. Pero básicamente es por el tiempo. Por lo general, el fútbol hoy no te da para... uno tiene que ser muy consciente de cómo debe manejar las cargas, y sobre todo que cuando ya estás en competencia, a veces ni tienes tiempo de entrenar, o sea que casi siempre cuando estás ya en competencia puedes entrenar, si acaso puedes hacerlo una vez al día. Claro, no, ya no da el tiempo, como bien dice el profesor Suárez. Estaba recordando, y lo que usted mencionaba, la transición que se dio con varios jugadores hacia la eliminatoria y el Mundial del 2006. Alex Aguinaga, que había sido un referente, estuvo en la selección que iba al clasificatorio hacia el 98, que no clasificó Ecuador. En el 2002 llega al Mundial de Japón-Corea, ya en la parte final de su carrera. Sale Aguinaga y entran jugadores, el más relevante quizás, no es por menospreciar al resto, pero obviamente Antonio Valencia, ¿no? Pero estaba el arquero Mora, pues segundo Castillo, que jugó algunas eliminatorias. Teníamos pues a jugadores que se unieron, ya Caviedes venía de unos años antes, y que usted realiza ese recambio. El partido, por ejemplo, que lo consagra en la selección a Antonio Valencia contra Paraguay, es el que íbamos perdiendo, ¿no? Y que luego regresamos con un marcador impresionante, profesor. Sí, es el primer partido que juega él, o sea que lógicamente es mucho más relevante la situación que se da por esa situación, de que él debuta en ese partido. Es verdad, nosotros íbamos perdiendo 2-0 y él es el que inicia la remontada, él es el que nos empata el partido, bueno, de muy buena manera. Yo creo que lo mejor de Antonio fue que entró al grupo como, bueno, creo que lo de él era extraño, que no parecía que hubiese
experimentado esto como primera vez y mostrar nervios. Él hizo las cosas ahí como si hubiese estado 1000 años en la selección. O sea que me parece que lo mejor de Antonio fue esa categoría que mostró desde el inicio. O sea que lo de él ya después se puede, sino crecer y crecer y crecer porque tiene un talento grandísimo. ¿Cómo lo identificó usted? Era jugador del Nacional de Quito, Antonio Valencia. ¿Cómo dijo, a ver, quiero a este jugador acá en la selección? No, él había estado recién en la mitad del año, de ese año que jugó, el 2005 creo que fue, el partido. Habíamos jugado unos campeonatos Juventud de América. Era precisamente acá en Colombia, en el eje cafetero se jugó. Ecuador estuvo jugando el campeonato, lógico. Y Antonio estaba ahí, Antonio era sub-20 y él fue uno de los que mejor se mostró. Fue una selección que le fue muy mal en resultados, porque perdió cada partido por goleada tremendo, pero él marcó una diferencia grande. Creo que al lado de él estaba Novoa, que yo no lo llamé en ese momento. Después creo que también estaba Domínguez, si mal no estoy. Y 2 o 3 más que en este Novoa, momento. Cristian Novoa, ¿no? Que después fue... Cristian Novoa, sí, Cristian Novoa. Sí. Creo que lo que él lo mostró fue cosas que a mí me llenaron. Y por esa razón, en la primera convocatoria, en ese partido contra Paraguay, lo llamé y bueno, ya mostró lo que todo el mundo sabe o lo que en ese momento creíamos que podía mostrar. Hizo las cosas bastante bien, pero lo que me mostró en el sudamericano y lógicamente también lo que mostraba en Nacional a un sitio tan joven, daba para tener una tranquilidad de que se podía poner a jugar sin ningún problema. Franklin Salas, al mago que le decían, cómo lo trae a la selección? Era muy fácil, lo que pasa es que Franklin era una persona un jugador demasiado exquisito con la pelota, bueno, por el hecho de solamente decirle mago. Lo que hacía con la pelota era bastante bueno. Lástima que tuvo una lesión grave por ahí cuando estuvimos allá en la selección y después no se pudo tener como una condición en él constante, pero el manejo de la pelota de Franklin era algo para disfrutarlo y mucho. No era muy alto, ¿no? Pero no, era tenía pequeñito. Velocidad, pequeño. Era muy pequeño, pero para la posición de él era muy habilidoso y a la misma estatura le servía mucho para mostrar, pues, o para su condición en la posición donde estaba, que era un jugador que jugaba más por los costados, de extremos. Vamos al Mundial de Alemania. Yo tuve el privilegio de estar en el Mundial de Japón-Corea y era la primera vez que Ecuador iba, realmente ya con eso nos sentíamos felices. Queríamos que haga un gol en el Mundial, lo consiguió Ecuador contra México, aunque perdimos primero contra Italia y luego contra México. Queríamos que gane un partido, lo ganamos contra Croacia. Pero ya llegamos a Alemania 2006 y así somos muchas veces los latinoamericanos, ya con otra expectativa, ya queríamos, a ver, vamos a segundo mundial, a ver si hay la oportunidad de pasar a una segunda fase. Las eliminatorias siempre son durísimas en Sudamérica. Ecuador, de lo que veo, pasa con 54% de rendimiento, obtiene 18 puntos de los 33 posibles y nos toca un grupo duro, con Polonia, con el local Alemania y con Costa Rica, que es de los mejores de la CONCACAF. ¿Cómo lo encararon en este caso, profesor Suárez, teniendo en cuenta que la dirigencia ya venía de proceso mundialista anterior, como que ya tenían cierta experiencia en esa parte organizativa, ¿no? Y eso fue lo que me sirvió. Ya la vivencia de los dirigentes en el anterior mundial dio para que pues, se arreglaran ciertas cargas y se cambiaran determinadas cosas.
Creo que la sola elección del lugar donde nos fuimos a concentrar, el solo sitio, de qué manera lo convirtieron en una pequeña Ecuador, de qué manera nos sentíamos bien, todo lo que era el hotel, todo lo que era la cancha de entrenamiento, dio como para estar tranquilo. Y después los jugadores creo que respondieron a una exigencia alta. Como usted bien dice, era un grupo complicado. Y sobre todo al inicio era vital hacer una cosa que de pronto la gente no pensaba que podía lograrse, era ganar ese primer partido. Ese primer partido, esos 3 puntos creo que valieron oro. El ganarle a Polonia, porque no solamente era jugar contra un equipo, contra Polonia, sino que también el estadio estaba completamente lleno de polacos. Polonia queda ahí al lado de Alemania. Claro, son casi son vecinos, casi. Son vecinos. Son vecinos. Entonces había una mancha amarilla pequeñita por allí en alguna parte de la tribuna, del resto lo demás era todo blanco y rojo. Y sin embargo el equipo respondió bastante bien. O sea que creo que ese fue el partido que te dio la tranquilidad respecto a lo que se podía conseguir, porque el objetivo era llegar a un punto más alto que en el anterior mundial. Bueno, eso nos dio cuando ya conseguimos esos 3 puntos. Bueno, era pensar en que Costa Rica, como usted bien dice, siendo complicado, pues ya era algo que nosotros más o menos conocíamos y que podíamos, si hacíamos las cosas correctamente, ganarlo. Bueno, también se ganó y por eso se clasificó a la siguiente ronda. Creo que eso fue importante. Pero el primer partido fue lleno de seguridad. Nosotros habíamos preparado muy bien el partido. Era ganar duelos en todas partes y el equipo lo ganó. No solamente en la parte de abajo, sino también los duelos aéreos, aún siendo los polacos grandes. Nosotros les ganamos, hicimos un gol incluso de cabeza. Pues yo creo que ahí es donde me parece que está la clave, que me parece que el equipo supo afrontar con mucho profesionalismo y con mucha interés ese primer encuentro. Ya después lo demás se consiguió de la mejor manera, pero creo que el inicio fue logrando los 3 puntos en el primer partido. Usted logró encontrar una combinación extraordinaria en la delantera de Ecuador. A Agustín Delgado, a pesar de sus lesiones, de llevarlo lo mejor que se pudo y tuvo pues un gran mundial. Ahí es cuando se lo conoce internacionalmente a Carlos Tenorio, el demoledor, un jugador realmente que no había cómo pararlo. Y además de gran técnica, y a Jaime Iván Caviedes, que pues todos sabemos de sus condiciones, y que había un recambio entre ellos. Es decir, Ecuador tenía estos 3 delanteros, aunque jugaban 2, pero cuando se hacían los cambios se combinaban muy bien. Realmente la efectividad fue importantísima. Del 2-0 y el 3-0 con Costa Rica, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, creo que lo más interesante fue cómo los pudimos manejar. Agustín, yo había estado con él en el Aucas. Cuando llegó al Aucas tenía o necesitábamos tener algunos cuidados con él especiales. Él no entrenaba eh, completamente con el equipo. Habían algunos entrenamientos que él los hacía, la parte táctica, estratégica, pero había otros que yo lo dejaba aparte, afuera, con el fisioterapeuta. En el caso de Tenorio, incluso tuvo una lesión complicadísima cuando jugamos un partido en España 8 días antes, 9 días antes, contra Macedonia, y no estoy mal, y corría el riesgo de no jugar el campeonato incluso, pero se recuperó bastante bien, entonces había que tener un cuidado con él también de manera especial. Y me parece que, bueno, en básquetbol se habla mucho de el jugador número 6, el que entra y cambia sustancialmente toda la forma de jugar por todo lo que hace. Bueno, Caviedes era el jugador número 12 para mí, pero el jugador más importante en determinado momento cuando entraba y era un revulsivo total. Me parece que hay una buena mezcla en la parte de arriba de jugadores, todos 3 maduros, todos 3 sabían qué hacer.
pero que se acomodaron bien. Cuando entró Caviedes, entró de muy buena manera. Muy bien. Y los dos se entendieron, y Carlos y Agustín se entendieron bastante bien en todo sentido en la eliminatoria y también, lógicamente, en el Mundial. ¿Cómo los hacía jugar ustedes a Agustín con Carlos, siendo ambos centrodelanteros, lo que podría llamarse así? ¿O les decía, tú andas más por la derecha, tírate un poco más atrás? ¿Cómo era la idea? No, el que más sabía jugar a espaldas de los volantes era Agustín, o sea que de pronto más de área era Carlos. Pero me parece que en ese sentido sí, los dos tenían una muy buena condición técnica. Pero si hay algo donde podía apoyarse mucho más con los volantes, Agustín era un jugador muy claro con la pelota. Ya esa selección no jugaba con el 10 clásico, ¿no? ¿O Méndez era un equivalente a un volante enganche? Bueno, entre Méndez y Antonio hacían esa labor. Eran dos jugadores que en principio jugaban más como volantes interiores. Después fueron, sobre todo el caso de Antonio, fue evolucionando más jugar como un volante externo. Pero los dos jugaban indistintamente por derecha, por izquierda y se entendían bastante bien. Sí, de pronto uno no puede decir que esa selección tuviera un 10 clásico, era más bien volantes interiores que tenían una muy buena dinámica y que ayudaban también mucho en defensa, porque el equipo nunca se veía como partido, el equipo siempre se veía bien defensivamente con el regreso de ellos dos, pero también se veía que tenía mucho oficio en la parte de creación con cualquiera de los dos, o sea que se podría decir, sí, que el 10 clásico no existió con ese Ecuador del 2006. Profesor, antes de ir a la segunda pausa, yo quería hacer hincapié en lo que usted decía, que el haber escogido Bad Kissingen, una ciudad, como dice su primer nombre, Bad, de baños termales, un lugar que en la época de verano, como es cuando se juegan los mundiales, normalmente, en el norte del planeta, tiene un clima muy agradable. Se convirtió en un pequeño Ecuador. Estábamos gente de diferentes partes del país y había una gran cobertura mediática. ¿Cómo hizo usted ahí para mantener a los jugadores aislados de la cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas y de periodismo, porque no solo había periodismo deportivo, sino que había periodismo también de farándula? ¿Cómo hizo para mantenerlos aislados? Recordamos mucho el lugar donde se entrenaba, las ruedas de prensa eran realmente muy agradables, con toda la amplitud del caso, pero ¿cómo logró aislarlos o no fue esa la idea? No, para nada. No, la idea no era aislarla a la gente. Okay. La idea era estar. Hubo momentos en que los jugadores salían a la calle sin ningún problema. Incluso el hotel tenía un sitio, bueno, el restaurante del hotel se partió en dos y había, bueno, el restaurante todo, no solamente el restaurante, sino el hotel, que eran dos torres, y lo que es el restaurante podía atender a gente que llegaba allá y ecuatorianos que pedían platos ecuatorianos porque los hacía nuestro chef, que era alemán, pero que estaba en ese momento, todavía vive En Ecuador. Ecuador. O sea Manfred Kraut. Manfred, sí, exacto. Entonces, no, yo creo que no era buscar aislarnos, no. Era hacer las cosas normales y el grupo podía salir. Lógicamente que había momentos en que pues, tenían que estar descansando o algo así, pero hubo una cierta libertad. Incluso hubo momentos que los partidos eran cada 5 días. Cuando se clasificó, después de haberle ganado a Costa Rica, a los jugadores le dimos todavía un poquitico más de libertad para que se sintiera mucho más tranquilos y que estuvieran con sus familias, porque había muchas familiares de ellos, las esposas, los hijos, y no tuvimos ningún problema. O sea que la idea no era aislarlo, la idea era que vivieran una vida relativamente normal. Recuerdo que Ulises de la Cruz jugaba en la Premier League y que cuando ya se supo
que nos tocaba contra Inglaterra en los octavos de final, cualquier cantidad de periodistas ingleses iban a verlo, bueno, y para entrevistarlo en inglés, porque poder hablar el idioma con Ulises, ¿no? Sí, es normal, bueno, y sobre todo un mundial te da para eso, para Claro. estar en contacto con un montón de prensa del mundo. Un poco creo que también lo que generó Ecuador cuando llegó cuando le ganó a Polonia, creo que también generó como cierta expectativa. Bueno, este equipo le ganó a Polonia, tiene algo que no lo habíamos mirado, porque pues, es lógico que miraran más a Brasil, que miraran más a Argentina, que miraran más a Paraguay incluso, que a nosotros mismos. Es algo que me parece que era normal, pero cuando ya Ecuador le ganó a Polonia y después le ganó a Costa Rica, pues ya, y haber clasificado, pues eso, pues lógicamente giró o empezaron a mirar con otros ojos a esa selección, que antes era lógico que no la miraran de una manera como tan especial. El tercer partido de grupo, de la fase de grupo contra Alemania, usted le dio descanso a algunos jugadores para que pudiera, ya estábamos clasificados, habiendo ganado los dos primeros partidos con 6 puntos y más 5 de gol de diferencia. Y en ese partido, recuerdo en el Estadio Olímpico de Berlín, nuevo, pues al lado del anterior, el estadio que había existido en la época de los nazis, estaba aquí este nuevo estadio impresionante. Ecuador se paró bien contra Alemania, siendo el dueño de casa, se paró bien. El resultado no nos fue, pero creo que fue lo de menos. Hubo personalidad en ese equipo que, como digo, algunos eran alternantes. Pero Ecuador a nadie se paró atrás. Ecuador jugó de tú a tú en todos los 4 partidos. Creo que por esa razón clasificó. Y por esa razón llegó al punto de... Hoy todavía se habla de la forma que jugó Ecuador y con el respeto que, por ejemplo, tuvo Inglaterra para enfrentarnos. Porque Ecuador, pues lógicamente, pues, buscaba ser sólido defensivamente cuando no tenía la pelota, pero después con el balón de ninguna manera fue timorato, buscó el arco contrario en los 4 partidos, ganando o perdiendo. Cuando se ganó, como se ganó a los 2 primeros encuentros, o como cuando se perdió con Alemania o con Inglaterra. Me parece que en ese sentido siempre fueron propositivos los jugadores y eso dice muy bien de tener un equipo con personalidad, de ser un equipo respetuoso, pero también con ganas de mostrar cosas y eso me parece que es altamente valorable. ¿Usted les transmitió esta idea? ¿Qué les decía, digamos, ya fuera de lo técnico, táctico y todo, pero qué les decía en la parte ya motivacional para que estén ellos tan enfocados, los jugadores? Bueno, yo no creo que uno vaya a buscar como una pócima o algo como para decirle, bueno, por este lado se ganó. Yo creo que lo más importante es como la escogencia de los jugadores. Y en ese sentido uno lo que tiene que hacer cuando escoge jugadores es que primero que tengan personalidad, después que no tengan temor, de que sepan afrontar esa presión de representar a un país. Ahí es donde está la clave. Si uno sabe escoger esa clase de jugadores con esa personalidad y con ese carácter, pues ya creo que no vale ni siquiera la pena hablar de que hay motivación, ¿no? Ya ellos están motivados por dentro y saben cuál es la presión que tienen. Un poco es eso, era un grupo que no tenía ningún problema en afrontar lo que se viniera por la forma de ser de ellos. Mostraron el carácter necesario. Yo creo que antes de motivación, no de tener carácter. Eso es lo que debe saber uno elegir. Bueno, creo que en ese sentido Ecuador, los jugadores que tenía el Ecuador en el momento eran jugadores de mucha personalidad y de mucho carácter. Carácter y personalidad, muy importante. Hacemos la segunda pausa y regresamos en el personaje del viernes con el profesor Luis Fernando Suárez, que está con nosotros en este programa especial que tenemos por las eliminatorias al Mundial de Qatar. Sigan con Atalaya en nuestro Facebook Live, Radio Atalaya C80M, y en nuestro canal de YouTube, que usted se puede aquí afiliar, lo va a ver aquí abajito de la pantalla. Muy bien. Seguimos en la parte ahora culminante con
el profesor Luis Fernando Suárez. Quería preguntarle sobre el partido con Inglaterra. Mucha gente viajó de Ecuador hacia Alemania solo para ver ese partido. Los ingleses, hinchas, los hooligans y los que no eran hooligans, son un espectáculo aparte, la verdad, ¿no? Y además compran mucho entradas a la reventa, algo impresionante. Además armaron unos desmanes tremendos después del partido, pero tuvieron problemas con la gente ahí alemana en el mismo Stuttgart. Fuera de eso, en lo que tiene que ver con lo futbolístico, Ecuador, pues todos recordamos ese palo de Carlos Tenorio en el primer tiempo y de que Inglaterra con Beckham y todas sus estrellas realmente tuvo una selección ecuatoriana bien plantada y, como usted dice, siempre buscando ir hacia adelante cuando tenía la posesión de la bola. Yo creo que sí. Y lo más importante es que, bueno, y creo que un poquito por eso nos ganaron, porque hay veces el pensamiento europeo es muy distinto al pensamiento latino. Hay veces en que nosotros de pronto no la creemos tanto, que hay veces cuando tenemos supuestamente un equipo de menos valor, lo miramos de tan mal manera que creemos y nos pensamos que ya con solo entrar a la cancha ganamos los partidos. Eso no se da con el europeo tiene otro pensamiento y cuando yo miré la propuesta que hizo Inglaterra, fue básicamente esa, era de un respeto profundo por lo que tenían al frente. Incluso mandaron a hacer una marcación estricta hombre a hombre a Antonio Valencia y a Quinito Méndez. O sea que ahí es donde uno dice, bueno, ellos sabían en qué clase de jugadores iban a enfrentar. Creo que nosotros hicimos las cosas correctamente y son los partidos donde el que haga el primer gol gana. Eso, o sea, creo que ahí es donde se estaba presentando. Eso era una guerra de estrategias interesante. Por esa razón fue tan apretado todo. Bueno, al final ellos ganaron con ese tiro libre de Beckham, bien cobrado. Bien cobrado. Pero lo más importante de todo es que creo que durante todo el tiempo que estuvimos allí con Ecuador, para que el país tuvo que haberse sentido bien representado. Eso es lo más importante de todo. El fútbol es a veces de ganar y perder. Me parece que ellos hicieron las cosas bien. Nosotros intentamos hacerlo también bien. Bueno, ganó el que hizo el gol. Básicamente es eso y lo hicieron bastante bien. Profe, usted regresó a los mundiales con Honduras. Estaba viendo la historia de estas eliminatorias en la CONCACAF, muy peleadas, con resultados que consiguió fuera de casa, fuera de Tegucigalpa y dentro. También a veces perdieron partidos adentro, luego van al hexagonal, logran clasificar en donde normalmente pues Estados Unidos y México son los papás, por decir así, en los torneos de la CONCACAF. Y van al Mundial, si no me equivoco, de Brasil, ¿no? El del 2014. En ese caso, ¿cómo pudiera ser, si es posible, pues las comparaciones siempre son odiosas, una comparación no en lo futbolístico, sino en la experiencia en sí entre ir en el 2006 e ir en el 2014? Creo que es odioso a veces comparar, es muy Claro. difícil, es muy difícil hacerlo. Normalmente uno siempre creo que se queda con ese primer recuerdo y como que intenta hacer lo mismo y de pronto eso es donde comete errores, ahí es donde está como que la situación donde uno debe ser muy claro respecto a situaciones. Yo cuando clasifiqué al Mundial de Brasil, empecé a buscar comparaciones con lo que había hecho en Ecuador y encontré algunas similitudes y de pronto eso me dejó muy, me dejó muy estático, me quedé muy tranquilo y de pronto eso hasta fue mi mayor error cuando
empieza uno a comparar o a buscar coincidencias, creo que lo que menos se puede encontrar o cuando encuentra esas coincidencias es quedarse tranquilo. Al revés, se tiene que intranquilizar porque no puede vivir lo mismo 8 años después. Bueno, o sea que la historia de Honduras fue muy bonita mientras ocurrió la eliminatoria, si clasificamos, pero Claro. ya el Mundial fue totalmente diferente. Ahí me parece que hay algo que No, teníamos que haber hecho distinto. los resultados No no tiene los, comparación. claro, no los acompañaron los resultados. Eh, Pero básicamente es porque uno tampoco ayudó a dar esos resultados. y a propósito, estas eliminatorias a las cuales usted se refirió y conversamos algo al principio, a Ecuador hasta ahora le ha ido bastante bien. En cambio, a Colombia no le fue bien. Es más, vino acá en las primeras fechas y perdió de mala manera contra la tricolor. ¿Cómo ve usted el panorama en esta eliminatoria sudamericana de los 10 equipos hacia Qatar? Es muy irregular. Creo que lo único que ha sido regular es Brasil. Bueno, y un poco me parece que Ecuador ha jugado bien, incluso el partido que perdió contra Argentina lo hizo jugando de muy buena manera. Los demás han sido muy irregulares, o sea que me parece que todavía está como un signo de interrogación por allí. Todavía no se puede decir que hay claridad respecto a cuáles podrían ser los clasificados. Colombia tiene que resarcirse emocionalmente, sobre todo esas 2 últimas fechas, el partido de Uruguay y el de Ecuador. Mentalmente tiene que estar mucho más fuerte. Si no se fortalece allí, me parece que va a tener problemas. Pero me parece que todo el mundo está muy parecido. Se esperaba mucho, por ejemplo, de Perú hasta ahora y Perú también ha estado irregular. O sea Claro. que no ha tenido, creo que ha sido muy parejo todo, pero más mirándolo por lo bajo. O sea que hay mucho por hacer todavía. Claro, o sea, no ha sido parejo hacia arriba, sino parejo hacia abajo, y eso es algo que todavía queda bastante. En el caso de esta época en que vivimos la famosa pandemia y terrible, el COVID, se juega sin público. Que nosotros pues vemos lo que se ve a través de la televisión y lo que nos cuentan nuestros compañeros que sí pueden ir al estadio, una persona a veces, otras veces no se pueden. Eso le quita un poco de ventaja al local, no tener público. Sí, sí. Mm, pero creo que incluso hasta estadísticamente eso no ha variado mucho, pero en esto ya es de la condición de cada jugador, ahí es donde tiene que mostrar su real interés, pero sí, hay algo que es atípico en estas eliminatorias, atípico en todos los torneos que se están jugando de una manera pues, que es totalmente distinta, ¿no? Hoy uno no sabe si un jugador nuevo es de verdad bueno, y sobre todo cuando juega en la selección, porque hay uno de los parámetros de un jugador bueno que juegue, cuando uno lo pone en la selección es que sea capaz de afrontar ese compromiso que tiene cuando lo ve la gente. Bueno, hoy empezamos cuando hablando de Antonio. Así es. Antonio mostró desde el principio que puede jugar bien, con público o sin público. Bueno, un poco es lo que uno siempre querrá de los buenos jugadores. Claro, que realmente pueda hacer lo mismo que hacen los entrenamientos en los partidos de verdad, ¿no? Y no había pensado en lo que usted dice. También hay la otra parte, así como el apoyo del público a su equipo, en este caso a su selección, también la presión hacia el jugador local por estar jugando ante su público, ¿no? Claro. Por eso hablan mucho de esos jugadores que son de clubes y que a veces la gente lo pide porque los clubes hacen un montón de cosas. Uh-huh. Y después cuando llegan a la selección no son capaces de mostrar esa condición que muestran en los clubes. Porque ese salto de un estadio a otro no se hace de ninguna manera con condición, con talento. No es jugando bien técnicamente, no es dominando la pelota, sino dominando la cabeza, dominando el cerebro. Y ahí está la clave.
Creo que una de las cosas más importantes que debe tener el jugador de fútbol es fortaleza mental para afrontar eso que es tan grande y tan complicado, que es ese monstruo de 1000 cabezas que es un país entero. Cuando uno es jugador de una selección o cuando es seleccionador, tienes el país encima que te va a adorar si ganas, pero te va a odiar si pierdes. Bueno, el saber manejar eso, el tener la Los cabeza dos para... extremos. Eso indica a las claras de qué clase de jugador eres. Hay jugadores de selección, hay jugadores de clubes, y hay que saber elegir en ese sentido el jugador de selección. Claro, y ahí está la tarea del seleccionador y de su equipo. Queremos agradecerle, profesor Luis Fernando Suárez, por estar con nosotros. Esperamos que todos ustedes hayan disfrutado, tanto los que nos han seguido como nosotros, esta charla, por como decíamos desde el principio, por la gran simpatía y admiración profesional hacia el profesor Suárez. Y en cualquier momento lo volvemos a molestar. Esperemos ver cómo siguen estas eliminatorias en las próximas fechas. El martes hay, obviamente, y luego en lo que sigue del año. Es atípico, como usted decía, todo esto es nuevo con la pandemia. Ojalá las cosas se normalicen lo más posible y que se pueda jugar en los próximos meses ya con algo de público, como ocurrió en la final de la Champions el fin de semana pasado. Y repito, que las cosas se vayan normalizando. Muchísimas gracias nuevamente, profe. Con muchísimo gusto, que estemos bien, hasta luego. Hasta luego. Nos despedimos en el personaje del viernes, regresamos en un momento con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya. Este programa se transmite hoy a las 5:30, mañana sábado a las 9 y el domingo 7 a.m. Primero.